uno según su camino, según el fruto y según sus obras. No. Es Dios, es Jehová. Jehová según su camino, según su fruto y según sus obras. Así es que Dios te va a juzgar. Déjate estar mirando lo que no tienes que mirar. Dios no te ha elegido a ti para que tú vengas a criticar al pastor, al bojachito de la esquina, vengas a criticar a la esposa del pastor, venga a criticar lo que se hace en la iglesia o se deja de hacer en la iglesia. Dios te llamó para que le sirvas a Él, no al hombre. Así que maldito el varón que confía en el hombre. Y si tú tienes un pastor y tienes discernimiento del Espíritu Santo y tú sabes que eso es un asalariado, que a ese lo que le interesa es el diezmo y la ofrenda, que a ese no le interesa si tú estás en tu casa enferma o estás en un hospital o estás debilitada y al pastor no le importa, no te ha hecho una llamada, no te ha ido a visitar porque tú no le importa. Arranca de esa iglesia y busca otra. El Señor te bendiga. Dios bendiga a mis hermanos en Cristo, mis hermanos carnales, a mis amistades y a toda aquella persona que domingo tras domingo escucha estos mensajes. Dios me los bendiga grandemente. Hoy vengo con el tema los pastores infieles. La cita se encuentra en Jeremías 14:15. Dice la palabra así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Convertíos hijos rebeldes. Esto es para mí. Dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Jehová es nuestro esposo. Así que tiene derecho a llamarme a mí hija rebelde. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios nos va a dar, si nosotros nos convertimos de esta rebeldía, Dios nos va a dar pastores conforme a su corazón que nos pastoreen con ciencia e inteligencia. Bendito Dios, amantísimo Dios, Padre Celestial, Dios de misericordia, Dios de amor, en esta hora, Padre eterno, Padre de la gloria, yo le pido a usted, Jehová, que esta palabra, Dios mío, haga estrago en mi vida. Señor, que esta palabra, Padre eterno, Padre de la gloria, a todo aquel, Señor, que la oiga, Padre, pueda alcanzar, Jehová, Dios mío, Jehová de los ejércitos, pueda alcanzar, Dios mío, a entender, Jehová, qué es lo que usted quiere decirnos, Padre, a través de su bendita y santa palabra. Bendito sea Cristo Jesús. Mi hermanos, amigos, familiares, esto aquí en Juan 10, voy a hablar primero de los pastores fieles, los pastores llamados por el Señor, y después voy a hablar de los pastores infieles, ya que el tema es pastores infieles, y los voy a dejar para lo último. ¿Saben por qué? Porque primero hay que dar lo bueno y después pues uno da lo malo, ¿verdad? Bendito sea Cristo Jesús. La madre de Jesús dio el vino malo, y cuando vino Jesús pues el vino bueno. Así pues voy a hacer yo. Dice aquí, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte de ese es ladrón y salteador. Esto es para el pastor
que son infieles, pastores que son asalariados, pastores que son salteadores, pastores que son catedráticos, pastores que no tienen llamado del Señor, que no los respalda el Espíritu Santo, que no los respalda el Señor, solamente los respalda el hombre. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Por qué los respalda el hombre? Porque tienen un diploma de universidad. Mire, hermano, ya esto es como si fuera, ay, mi alma te adora, Padre eterno, Padre de la gloria, Jehová. Esto ellos lo tienen como una profesión. Los pastores infieles tienen esto como profesión porque son los catedráticos, fueron a la universidad. Pero bendito sea Cristo Jesús, qué lindo es cuando el llamado viene del Señor, cuando el mismo Dios te constituye a través del Espíritu Santo, te constituye pastor. Bendito sea Cristo Jesús. Esto no es del más que estudia, esto es del que el Dios de 3 veces santo llama. Hay pastores, hermanos, que las ovejas se enferman, las ovejas se descarrian, las ovejas no llegan. Hay pastores que no los llaman, no saben si el hermano está enfermo o no, no saben por qué vienen o por qué no vienen, nunca llaman que la secretaria tiene que llamar, la esposa del pastor tiene que llamar, el diácono tiene que llamar, menos ellos. A ver, ¿qué tiene que ver toda esta gente cuando el llamado a pastor lo tienes tú, que no lo tiene ni el diácono, ni tu esposa, ni nadie? Bendita sea la gloria del Dios que vive. Dice, mas el que entra por la puerta, que ese es el pastor llamado, que tiene un llamado del Señor, que el Espíritu Santo lo constituyó pastor. Dice en Efesios 4:11, me voy a parar un momentito ahí para que vean lo que estoy diciendo, que esto no es que tú te llamas tú solo. 4:7, gloria al que vive. Dice aquí, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó la cautividad y la llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, y eso de que subió es que sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. En él descendió, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó. Estos son los pastores del que yo estoy hablando aquí, del buen pastor. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. O sea, que tú no te llamas. O sea, que no tienes que ir tú a buscar un diploma de pastor en la mejor universidad. Yo no sé si los diplomas dicen pastor, no sé si porque el de doctor dice doctor, se graduó de doctor. El de maestro dice se graduó de maestro. El de ingeniero se graduó de ingeniero. Yo no sé lo que dice el tuyo. Bendito sea Cristo Jesús. Sigue diciendo, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. O sea, hay pastores, hermanos, estos pastores que son infieles, que son los pastores asalariados, que digo yo, los pastores diplomáticos, catedráticos. Ellos no conocen las ovejas. Mira, hermano, puede haber 300, 400. ¿Sabes cuándo él viene a saber de las ovejas? Cuando él coge, se sienta con la secretaria o la tesorera o quien sea, a hacer cuenta de lo que entró en el mes. Y aquel que no diezmó, a Dios, porque esto no diezmó, ahí es que se da de cuenta
que ese hermanito o esa hermanita no ha llegado porque está enfermo, porque está débil, porque está retenido. Pero como eso no importa, a ellos lo que les importa es el dinero. Esos son los asalariados, esos son los que no son llamados por el Señor. Dice, por eso es que dice, a este abre el portero y las ovejas oyen. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Sigue diciendo, y cuando ha sacado fuera a todas las propias, o sea, las de él, van delante de ellas, va el pastor delante de sus ovejas, defendiéndolas, de que no vengan con el chisme al pastor de que aquella está así, de que aquella hablando de la hermana, hablando del bojachito de la esquina, hablando de la esposa de aquel, hablando del hermanito. Bendito sea Cristo Jesús. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El pastor tiene que tener un llamado del Señor. El pastor tiene que ser constituido por el Espíritu Santo. En Primera de Corintios, creo que dice, déjeme ver si es en Primera de Corintios, si no me equivoco, pero no quiero decir disparates tampoco. En Primera de Corintios 12, mi alma adora. Santo eres Jehová. 12, se me olvidó. Ok, mire esto, dice 12, bendito sea Cristo. 8, dice, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Si tienes el llamado de Dios, si eres constituido por el Espíritu Santo, esto es lo que va a pasar en tu vida, pastor. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Pero estas cosas las hace uno y el mismo, el Espíritu. Esto no lo hace el hombre, esto no lo hace porque tú te graduaste y te pusieron porque, vaya, tienes un diploma de catedrático de la universidad, de ministerio, pues ya eres pastor. Te equivocaste, estás mal ubicado. Por eso es que eres un pastor infiel, por eso es que eres un pastor asalariado, por eso es que no conoces tus ovejas y por eso es que tus ovejas no te siguen. Aunque hay muchas que confían en el hombre, que de eso voy a hablar más luego. Sigue diciendo, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. O sea, cuando usted esté en una iglesia, hermano, que usted vea que usted falte porque está enfermo, que usted falte porque está débil, porque usted está retenido en su casa y su pastor no las llama, no llame a este pastor. Eso es un pastor asalariado. Y dice, mas al extraño no seguirán. ¿Cómo yo voy a seguir un pastor que solamente es pastor porque lo llamó el hombre y no lo llamó el Señor? ¿Cómo yo voy a seguir una persona que porque estudió en la universidad y lo constituyó el hombre, no lo constituyó el Espíritu Santo, lo constituyó el hombre, pastor? ¿Cómo yo voy a seguir una persona? ¿Cómo esa persona me va a dar un ejemplo a mí? Bendito sea la gloria a Dios. Mas al extraño no seguirá, sino que huirá de él, porque no conoce la voz de los extraños. Mas dice,
Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les daba. Le decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son. Hay muchos pastores llamados y los que no tienen llamado, los que tienen llamado del Señor y los que tienen llamado de hombre, que son ladrones y salteadores. Los que tienen llamado del Señor quizá al principio se enamoraron del pastorado y quizás pues estaban haciendo un buen trabajo. Pero vino el hombre y empezó a darle un salario y comenzó a aumentar la congregación y a él le siguieron aumentando el salario, que la avaricia le llegó al corazón, el orgullo y la vanidad de ese pastor, y tiró por el suelo el llamado del Señor. Bendito sea Cristo Jesús. Y dice, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará. O sea, yo soy la puerta. No es el pastor solamente lo que tiene es un llamado. Él es un instrumento del Señor. Él es el que tiene por supuestamente llevarte a los pies de Cristo. Él viene siendo la puerta para llevarte a los pies de Cristo. Pero lamentablemente, si no hay esto, yo soy la puerta, el que en mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar. Esos son los infieles. Esos son los llamados por el hombre. A eso. Como ellos tuvieron que pagar la universidad para estudiar, de algún lado tienen que sacar lo que ellos gastaron. Dice la palabra que el Señor dice, yo le daré pastores conforme a mi corazón, que los apacienten con ciencia e inteligencia. Pero esos son los llamados. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor, cuando el hermanito falta, él no tiene que mandar a la secretaria, a su esposa, él no tiene que mandar al diácono, al ungier, al hermano a llamar. No, llámalo tú, esa es tu responsabilidad. Esa oveja te la dio el Señor a ti. No se la dio ni a tu esposa, ni a la secretaria, ni al diácono, ni al ungier. Es a ti. El responsable. Aunque dice, ¿verdad?, que la iglesia somos es un cuerpo con diferentes miembros. Pero hay pastores que todos se lo dejan a la congregación y ellos no hacen nada más que recibir esto. Santo eres Jehová. Mi alma te adora. Dice, yo soy el buen pastor, que pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado son los infieles y muchos de los que son llamados por el Señor, que ya se corrompieron. Dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo. O sea, óyame, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Porque si tú no tienes llamado de pastor, y a ti te llamó el hombre por la simple razón que fuiste a la universidad, porque esto no es una profesión, dice, ya yo leí en la palabra que dice, a uno constituyó. Mi alma te adora, Jehová. Y dice, a ver, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Así mismo hace los pastores infieles.
Así hacen los mismos infieles, porque ellos piensan en ellos nada más. En ellos nada más. Ve la tormenta, está temblando allí, ve que la tierra se está agrietando y ellos se van a correr las ovejas que se fastidien. Mi alma te adora, Jehová. Dice, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Por eso hay que tantas ovejas dispersadas por pastores infieles y por pastores que tienen el llamado del Señor y no han apreciado ese llamado. Pastores que se le ha subido a la cabeza el pastorado y lo que piensas en sí mismo. Mi alma te adora. Y no han apreciado el llamado a pastor que el Señor 3 veces santo le ha hecho. Y no han apreciado que el mismo Espíritu Santo lo constituyó pastor. Dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hermano, yo no sé qué clase de pastor tú tienes. Yo no sé si el pastor tuyo es un catedrático, no sé si el pastor tuyo es un diplomático, yo no sé si el pastor tuyo lo llamó el Dios 3 veces santo o lo constituyó el Espíritu Santo o fue el hombre, no sé, pero eso, pídale discernimiento al Señor y usted verá que Dios le va a dar discernimiento si son o no son. Bendito sea Cristo Jesús. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Bendito sea Cristo Jesús, hermano. Esto, ¿verdad? Que lástima, ¿verdad? Que desperdicien un llamado. Muchos pastores desperdicien el llamado del Señor de esa manera, que se le suba a la cabeza. Mi alma te adora, Jehová. Se le suba a la cabeza lo despastorado, se le suba a la cabeza el dinero. Y qué lástima, hermanos, porque una vez yo me retuve en mi casa hace años atrás, eso fue para el 2000, y nadie me llamó, nadie me buscó ni nada. Al contrario, el pastor decía que los que se fueron de la iglesia, que tú ni los llamaras, ni que los saludara, ni nada. Entonces ahí uno pone pues en entera de juicio si en realidad ese pastor tiene el llamado a pastor o fue el hombre quien lo puso o se puso él mismo. O sea, porque un pastor no puede decir, si aquella abeja se descarria, que no le hables, que no le saludes. Eso no es amor. Al contrario, aquí el buen pastor busca a sus ovejas conocen su voz. Entonces ahora voy a hablar de los infieles. Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay un ay, y cuando la palabra dice un ay, hermano, es fuerte. Dice, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Esos son los pastores asalariados y esos son los pastores que son llamados por el Señor, pero se les subió el pastorado a la cabeza y se creen que se lo merecen todo. Han dejado un llamado tan bonito y para quitar al Señor y ponerse ellos. Había un pastor, hermano, es que esto es terrible. Él hacía así y la gente alababa. Cuando él bajaba, la gente era como si había que darle pleitesía a él. Hay que tener un cuidadito. Bendito sea Cristo Jesús. Sigue diciendo, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. O sea, está haciendo la pregunta, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? O sea, que ¿eres pastor de un rebaño o eres pastor para presentarte tú mismo? El yo.
Entonces dice, no fortalecisteis, estos son los pastores infieles, los que son llamados por el hombre, los que no son constituidos ni dirigidos por el Espíritu Santo, que no le importa si tú estás en una cama o tú has dejado de ir, que no le interesa, no te hacen ni una llamada, ¿qué le interesa? Y más si tú coges un sueldo mensual y lo que da es un diezmo pequeño, menos te va a llamar, menos. Dice, no fortaleciste a las débiles ni curaste a la enferma. Está hablando aquí de lo que no hacen estos pastores infieles. Ni curaste a la enferma, no vendaste la perniquebrada, ni volviste a redir la descarriada. Se descarrió, se quedó en su casa, no ha vuelto, a mí qué me interesa. Next. El próxima. Ay, mi alma te adora porque así son. Pastor, si una oveja tú no la ves, o quizás tú no la conoces, porque a veces que no las conocemos. En la iglesia se supone que el pastor debe de conocerla a todos. Se supone que el pastor pues hágale una visita inesperada al hermano para que usted vea la sonrisa de acá a acá. Hágale una visita en donde sea, o llámelo por teléfono. Si no puede hacer una visita, llámelo. Pero no mande a su esposa, no mande al bojachito de la esquina, no mande a la secretaria, porque esas no son ovejas de ninguno de ellos, esas son ovejas de usted. Usted no sabe por qué está pasando, quizá algo vio en usted que le está haciendo daño a esa oveja. Porque muchos creemos que los pastores son perfectos cuando no son perfectos, son personas imperfectas. Sigue diciendo. Y andan errantes por falta de pastores. Las ovejas andan errantes por falta de pastor. Por más que usted diga, yo soy pastor, o yo tengo un diploma y por eso soy pastor. Por más que usted diga eso, dice aquí, y andan errantes por falta de pastor. ¿Por qué? Porque esos pastores infieles se apacientan a sí mismos. Y los que a veces son, muchos de los que son llamados y constituidos por el Espíritu Santo, también se apacientan a ellos mismos. Y a mí no me interesa lo que esté pasando en la iglesia. A mí lo que me interesa es que cuando yo vaya a hacer cuenta, el diezmo salga bien, las ofrendas salgan bien. Bendito sea Cristo Jesús, porque el dinero se ha metido dentro de las iglesias. Ay, mi Dios, mi alma te adora. El Dios Mamón se ha metido. Hay que tener cuenta que muchos pastores han caído de la gracia de Dios por culpa del Dios Mamón, que es el dinero. Dice, andan errantes por falta de pastores y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Muchos descarriados, mucha gente que han vuelto a la droga, mucha gente que han vuelto al alcohol, pero no toda la culpa la tiene el pastor. La culpa la tenemos nosotros también por estar mirando al hombre, por estar confiando en el hombre. Eso es solamente un hombre llamado por el Señor, que está supuesto a ser guiado por el Espíritu Santo. Pero si él no es guiado por el Espíritu Santo, déjese usted usar por el Espíritu Santo. Si usted tiene algo en contra de su pastor, en contra del hermano, en contra del vecino, en contra de quien sea, vayan de él, no mande mensajeros, no sea miedoso, no esté hablando espárdate nadie. Santo eres, Señor. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo lo collado harto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscara ni quien preguntase por ella. Bendito sea Cristo Jesús. Y tanta gente, y mire que hay pastores, hermano. Hay pastores que ni votándolo.
sin embargo, mira cómo andan las ovejas. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Si no viene, pues que no venga. ¿Qué es eso? Tú le vas a dar cuenta a esa oveja, pero también la oveja le va a tener que dar cuenta a Dios por estar mirando al hombre y no estar mirando a Cristo, que fue el que murió por ti y por mí. Dice, por tanto, pastores, oíd palabras de Jehová. Aquí no dice, por tanto, pastores, oíd palabras del hombre. Porque esos pastores que son, hermanos, llamados por el hombre porque solamente son diplomáticos, educados, que tienen un diploma, bendito sea Cristo Jesús, porque al doctor se llama doctor porque tiene un diploma y eso fue lo que estudió. Pues entonces ahora estamos, como estamos modernos, pues se le va a llamar pastor a todo aquel pelele que vaya a la universidad a estudiar para ser pastor. Esto no es una profesión, esto es un llamado, no una profesión, no se equivoquen. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron. Óyeme, él habla, mis pastores, o sea, los que yo llamé, los que el Espíritu Santo constituyó. Aquí no de los que llamó el hombre nada más, aquí está hablando también de los que el Señor llamó. Dice, ni mis pastores buscaron mis ovejas. Eso están tan descarriados como los pastores infieles. Dice, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Muchos que son llamados por Dios, muchos son constituidos por el Espíritu Santo, se están apacentando a sí mismos. Corren para aquella iglesia, corren para la otra iglesia, están pendientes a la iglesia de allá, están pendientes a la iglesia, menos a las ovejas que Dios le dio. No están pendientes de que por qué el hermano no viene, por qué el hermano se ha retenido. No están pendientes a las ovejas que Dios le dio, están pendientes a las ovejas de otro redil. Hermano, y lo que tiene un revuelo en la cabeza, que Dios lo bendiga. Y siguen diciendo, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Entonces ahora para los infieles y los llamados. Para los llamados por el hombre y para los llamados por el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores. Dios está en contra tuya. Yo estoy en contra de los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. O sea, si Dios te da a ti ovejas, ¿por qué rayo tú tienes que estar pastoreando las ovejas de otro pastor? Que cada cual pastoree las ovejas suyas. No permitas que vengan a pastorear tus ovejas. Si para eso Dios si en verdad tienes el llamado del Señor, dice que Él nos va a dar pastores conforme a su corazón, que nos apacienten con ciencia y inteligencia. ¿Dónde está esa ciencia? ¿Dónde está esa inteligencia? Sigue diciendo, y demandaré de su mano, les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. El Señor te va a quitar las ovejas por descuidado, por infiel. Dios te va a quitar las ovejas que te dio, porque ni eres paciente, ni tampoco le tienes amor. Y ni tampoco te importa si esa oveja está faltando. Ni te importa
en qué situación o qué es lo que está pasando por el corazón y la mente de esa oveja que ya no está llegando a la iglesia frecuentemente. Dios te la va a quitar. Después no te quejes, porque la culpa es tuya. Ahora, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le ata las patas. También nosotros tenemos culpa por estar confiando en el hombre. Santo eres Jehová, mi alma te adora. Y dice, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Bendito sea Cristo Jesús, ¿verdad? Yo digo, ay Jehová, la gente no le, a los pastores y a nosotros mismos no nos tiembla el corazón cuando nos ponemos chango, porque es que nos ponemos chango, bendito sea Cristo Jesús. Nos estamos poniendo chango y eso no. Dios lo que quiere son valientes, gente guerrera, que veas lo que tú veas en tu pastor, en el diácono, veas lo que veas en quien sea, en el hermanito, en el bojachito, le seas fiel tú. Él no te está pidiendo serle fiel a un pastor. Dios nos está pidiendo serle fiel a Él. ¿Por qué entonces nos ensañamos tanto con los pastores, con los hermanos, con todo? Mire, hay pastores que todo es, ponen los mejores que cantan. Ponen los mejores que cantan. Siempre es el mismo, el que ministra el mismo, el que canta el mismo. Mire, hermano, si yo comiera arroz todos los días me cansaría. Si yo comiera la comida todos los días me cansaría. Hermano, yo no me gozo en que si mucho corro, que si mucho. Yo me gozo en la palabra. Por mí yo puedo estar oyendo a la palabra 1 hora, 2 horas. Pero el cántico me hace la cabeza así, la música me hace la cabeza así. ¿Me entiende? Esa soy yo. Porque a mí lo que me ministra mi vida es la palabra, no son los cánticos. A mucha gente los cánticos le ministran, pero a mí poca es la vez que y más cuando usted ve lo mismo. Oye, óigame, pastores, cambien ya el CD. Parecen una bellonera rayada. Cambien ya el CD. Pongan gente nueva que, óyeme, aunque canten mal, porque ellos no están cantando para deleitarte ni a ti, ni a la iglesia. Ellos están cantando para deleitar al Señor. Porque quizás yo no sé cantar, pero quizás el corito que yo cante, aunque no tengo voz, quizás a Dios le llega como perfume agradable. Quizás aquel que canta buenísimo, que canta lindísimo, que tiene una voz bella, quizás eso se quede ahí mismo, en donde está en el micrófono. Quizás deleite a los hermanos y al Señor no. Mi alma te adora, hermano, no me voy a meter por cosas. Entonces, aquí voy a terminar con esto. Mire, dice, así ha dicho el Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y eso es lo que estamos haciendo. Hemos puesto los ojos en el hombre. Hemos puesto los ojos, bendito sea Cristo Jesús. Hemos puesto los ojos en el diácono. Queremos ver a estas personas como perfectas y estas personas perfectas no son. El único perfecto era Cristo, porque a Adán lo hicieron perfecto pero pecó. Jesucristo fue perfecto y no pecó en ningún momento, no retrocedió, sino al contrario, hacía la voluntad de su Padre. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor, que es lo que dice aquí, que es la voz sagrada del Señor. Hay que respetar, dice, a mí la palabra me dice, respeta a tus pastores, tenemos que respetarlos, pero esto no quiere decir que yo lo voy a venerar, esto no quiere decir que yo tengo que estar detrás del pastor, esto no quiere decir que yo tengo que sobar al pastor. Mire, si usted tiene algo en contra del pastor o en contra de un hermano, sé valiente,
vaya y dígaselo. ¿Qué le cuesta a usted sentarse? Nunca lo hable por teléfono. Sentarse y hablar y a lo último abrazarse, pedirse perdón, porque muchas ovejas buscan a los pastores perfectos y no los hay, solamente Cristo, mi alma te adora. Por eso es que dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué se aparta de Jehová? Porque estás mirando al pastor. Porque te crees que el que te eligió a ti fue el pastor. Te crees que el que te llamó a ti, el que te tocó tu corazón fue el pastor. No, fue el Señor a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué estás enterrando todo ese gozo cuando sentías al Espíritu Santo, cuando cantabas y te gozabas, cuando orabas y te gozabas, cuando oías la palabra y te gozabas, cuando oías los estudios y te gozabas? ¿Por qué has dejado todo eso atrás? Tú sabes, no mires al hombre, no podemos mirar al hombre, porque somos maldecidos por el Señor. Si yo me pongo a mirar al pastor o lo que hace el hermano o la hermana, soy maldita, dice aquí la palabra. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra maldito. El varón que confía en el hombre, sigue y dice, será como retana en el desierto. Retama y no verá cuando viene el bien, sino que morará en la sequedad. O sea, te vas a ir secando por estar mirando al hombre. Comenzaste con gozo, pero por estar enfocándote en el pastor, enfocándote en los hermanos, enfocándote en los diáconos, enfocándote en los músicos, enfocándote, dice que morarás en la sequedad. Va a llegar el tiempo en que te vas a secar. Y es por estar mirando que no tienes que estar mirando, puesto los ojos en Cristo, no en el hombre. Dice, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahí es que muchos llegan a la tierra despoblada y deshabitada por mirar al hombre, por confiar en el hombre. Vamos a confiar en el Señor, vamos a pedirle al Señor. Vamos, bendito sea Cristo, bendito Dios, que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Que cuando nosotros estamos mirando algo mal en cualquier hermano, bendito sea Cristo Jesús, vamos a acercarnos con ese amor. Mire, hermano, esto está pasando, esto usted está haciendo, igual que con el pastor, igual que como debe de hacer con su esposa. Que si usted ve algo malo en su esposa que está pasando, oiga, no se lo comente a fulano ni a fulana, dígaselo a su esposa. Cuando usted ve algo malo en sus hijos, no se lo esté comentando a su esposa. Vayan de su hijo y dígale, óyeme, tú estás haciendo esto, te vi, porque tú lo viste, tu esposa no lo vio. ¿Por qué se lo vas a comentar a tu esposa? Vaya primero de su hijo, hable, le dice, mira, le hablé por esto y esto. Pero no, hay personas, hay varones, hombres, que el hijo hace algo mal y vayan mira, tu hijo hizo esto, le dicen a la mujer, tu hijo. Viene, el hijo hace algo y la mujer lo ve y le dice al esposo, óyeme, tu hijo, y no es hijo tuyo. Y así mismo es que hoy él es mi pastor, mañana no. Hoy el pastor me sobó, ese es mi pastor. Mañana el pastor trajo una palabra dura, ese no es mi pastor. Hoy sí, mañana no. Gloria al que dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jehová. Dios tiene que ser la confianza tuya. Ya quita la mirada del borrachito de la esquina, del vecino. Ya quita la mirada
del diácono, ya quita la mirada del pastor, de la esposa del pastor, del hijo, ya quita la mirada de todo eso. Que el pastor haga lo que le dé la gana. Porque él le tiene que dar cuentas a Dios. Y tú le vas a tener que dar cuenta a Dios por lo que tú estás haciendo. No al pastor, a Dios. Y el pastor, por estar de infidelidad, por estar por salariado, por estar con la vanidad en el corazón, por el pastor, por estar velando las ovejas de otros redil y no estar velando sus ovejas, le tiene que dar cuenta al Señor por cada oveja que se le vaya. Porque esto no es, porque si nosotros mismos, cuando tenemos hijos, los queremos retener con nosotros, imagínense, si un pastor quiere retener a su hijo en su casa para que no se pierda, a sí mismo, ese mismo amor tiene que tener para cada una de las ovejas, porque las ovejas todas son diferentes, con diferentes problemas, diferentes caracteres y todo. Pero como el pastor no tiene tiempo para sus ovejas, sino que tiene tiempo para las ovejas de otras personas. Ay, mi alma te adora, no voy a meterme ahí. Y dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto y sus obras. Aquí dice, yo el pastor que escudriño la mente, no dice yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Aquí dice yo el pastor que escudriño la mente, que prueba el corazón. No. Aquí dice, para dar, el pastor te va a dar a cada uno según su camino, según el fruto y según sus obras. No. Es Dios, es Jehová. Jehová, según su camino, según su fruto y según sus obras. Así es que Dios te va a juzgar. Déjate estar mirando lo que no tienes que mirar. Dios no te ha elegido a ti para que tú vengas a criticar al pastor, al bojachito de la esquina, vengas a criticar a la esposa del pastor, venga a criticar lo que se hace en la iglesia o se deja de hacer en la iglesia. Dios te llamó para que le sirvas a Él, no al hombre. Así que maldito el varón que confía en el hombre. Y si tú tienes un pastor que y tienes discernimiento del Espíritu Santo, y tú sabes que eso es un asalariado, que a ese lo que le interesa es el diezmo y la ofrenda, que a ese no le interesa si tú estás en tu casa enferma o estás en un hospital o estás debilitada y al pastor no le importa, no te ha hecho una llamada, no te ha ido a visitar porque tú no le importa. Arranca de esa iglesia y busca a otra. El Señor te bendiga.